Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del canal de Ariston España. Hoy cambiaremos un termoeléctrico por un Lidus Hybrid, el primer termo de clase A. Suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Lidus Hybrid es una solución híbrida que permite reducir el consumo al menos un 50% comparado con los termos de agua caliente más eficientes del mercado. Es un producto pensado para reemplazar cualquier termoeléctrico sin necesidad de cambios, hasta en esta situación en concreto donde hay una instalación de agua visible en la parte derecha del equipo. Lidus Hybrid tiene un espacio técnico que permite colocar las conexiones hidráulicas manteniéndolas así al mismo nivel que en el termo anterior. El primer paso antes de cualquier operación es desenchufar el termo antiguo. El segundo paso es cerrar el agua fría. En este caso tenemos una llave de paso en el termo, pero en los casos en los que no haya, debemos cerrar el agua general. El tercer paso es abrir el grifo en posición agua caliente hasta que no salga más agua y posteriormente cerramos grifo. Ahora podemos proceder al vaciado del termo. Desenroscamos el flexo de entrada de agua fría que está a la derecha para vaciar el termo. En este punto tendríamos que tener un contenedor tipo cubo bajo el termo, ya que siempre va a caer agua. Hemos desenroscado también el flexo de agua caliente para que entre el aire y empuje el agua fría. Cuando iniciamos el proceso de drenaje utilizamos dos contenedores para cuando uno esté lleno podamos poner el otro debajo, repitiendo este proceso las veces que haga falta hasta que el termo esté vacío. El cuarto paso consiste en quitar el aparato. Se debe desatornillar los soportes y bajar el termo. El quinto paso es el montaje del Lidus Hybrid. Recomendamos recortar la caja por donde haya una plantilla con las dimensiones del equipo. La solución y los accesorios que se necesitan para fijar el equipo dependerán del estado de la pared. Si la pared y su revestimiento son sólidos, podrá usar accesorios de fijación para termos de agua caliente que están disponibles en el mercado, como los que vienen con el equipo. En caso que la pared no esté en buenas condiciones, recomendamos la utilización de accesorios de fijación apropiados. El proceso de colocación del producto se recomienda que se haga entre dos personas para evitar accidentes que nos puedan dañar a nosotros o al producto, ya que pesa 44 kilos. En este caso no instalaremos un vaso de expansión porque la presión del agua no es muy alta. En otros sitios donde la presión sea muy alta, podría haber pérdidas por la válvula de seguridad. Para evitar pérdidas de agua caliente, sugeriríamos en este caso la colocación de un vaso de expansión entre el aparato y la válvula de seguridad. Para las conexiones de agua fría y caliente utilizaremos flexos de acero inoxidable flexible que nos permitirá crear conexiones con la longitud necesaria. Posteriormente procederemos al llenado del equipo, pero antes de hacerlo debemos comprobar de nuevo y apretar bien las conexiones para evitar pérdidas. Y así llegamos al final de este vídeo del canal de Ariston en España. Esperemos que haya sido útil y para más novedades no olvidéis suscribiros al canal.